la mirada en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hoy decía que si alguien quería dar media hora para el Señor, nadie quiso. Media hora un día domingo, nadie quiso. Yo dije, no, yo tengo entonces que quitar la mirada de ahí y poner la mirada arriba. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Porque hay situaciones difíciles, hermano, que están aconteciendo, pero ¿qué pasa? Ahí es cuando Jehová quiere que nosotros miremos arriba. Aleluya, gloria a Bendito Dios. el nombre. Porque si miramos abajo, entonces a la tierra, estamos mirando, hermano, todo lo negativo. Pero si miramos arriba, vamos a ver todo lo positivo. Y vamos a llenarnos de fe, gloria al Señor, y de esperanza delante de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Y dice entonces, hermano, y entonces aquí dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham, como un hombre de fe, como estaba yendo al monte, que significa Dios proveerá. Entonces él nos dice, mi hijo, eres tú el cordero, eres tú el que vas a ser sacrificado, eres tú el que vas a ser quemado. O quizás se pone a llorar ahí mismo, desesperado y deprimido. No. ¿Cuál es la respuesta, hermanos, de Abraham? Y entonces, gloria al Señor. Y dice Abraham, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Gloria al Señor. En otras palabras estaba diciendo, hermanos, dentro de su corazón, estaba pensando, hermanos, que Dios lo iba a levantar a Isaac, porque en él estaba la promesa. Dios había hablado, hermano, que la promesa iba a ser en Isaac, gloria al Señor. Y él, como había creído en la promesa del Señor, él estaba seguro que esa promesa de parte de Dios se iba a cumplir, que había alguien que iba a sustituir, hermanos, a Isaac para el holocausto, y que él iba a ver cumplida la promesa en cualquier momento. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay cosas que a veces Dios promete a nosotros. Hay cosas, hermano, que de repente Dios ha hablado. Hay cosas que a mí me habló hace muchos años atrás, que a veces uno no se olvida. Pero cuando uno ve la situación, todo lo contrario de lo que Dios habló, todo lo contrario, uno ve que no va a acontecer nada, que todo está yendo a lo contrario, que todo está difícil, que no se puede. Entonces ahí cuando uno tiene que confiar en Dios. Amén. Porque qué bonito confiar cuando todas las cosas se van dando, ¿verdad? A veces Dios habló algo hace muchos años atrás y usted ve que las cosas se dan. Si gloria a Dios, hay una confirmación del Señor. Y luego pasa otro año y se da otra cosa y dice, hay una confirmación de Dios. Y luego ve otra cosa que sigue cumpliendo, hay una confirmación de Dios. Pero ¿qué tal si la cosa va pasando lo contrario? Aleluya, en contra de lo que Dios había prometido. Gloria a Pero Dios. dice, no, entonces yo creo que eso no fue de Dios. Quizás Dios no era Dios que me habló. Quizás fue el diablo que me habló. O quizás fueron pensamientos míos. O quizás la profecía que se dio, quizás no, la hermana no habló de parte de Dios. Hermanos, vienen pocos de pensamientos. Pero hermanos, si estamos seguros que fue un encuentro con Dios, si estamos seguros que fue Dios quien había hablado, aunque las cosas lo vemos a lo contrario, gloria al Señor, de lo que deseamos nosotros ver, solamente vamos a creer. Señor, yo estoy seguro que tú prometiste esto y entonces vamos a ver, gloria al Señor. Yo estoy seguro aquí Dios nos ha prometido, hermano, otro local bien grande, gloria al Señor, y un pueblo grande, y aunque se fueran todos, ahí es cuando, hermanos, tenemos que demostrar el Señor. Yo veo las sillas que están vacías, veo que todos se han ido, pero yo sigo creyendo en lo que tú me has hablado, en lo que tú me has mostrado, porque yo sé que aún de las piedras tú puedes levantar un pueblo grande para que te honre y para que alabe tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí hay tanto borracho en la calle, gloria al Señor, que Dios puede tratar en un momento, hermano, y traerlo a la iglesia y llenarlo ahí, gloria al nombre del Señor. Y uno de ellos Dios puede usar como un ganador de almas, y en una semana Dios puede llenar todo. Amén, gloria a Dios. Y hay un momento que se va a ver la gloria de Dios. Aleluya. Sí, hermano, cuando creemos en el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Usted ve que Santo eres con Abraham la Señor, situación aleluya. como está, hermano, y hay una cosa aquí que vemos también, que en ese trayecto
Por eso que, hermano, Dios es tan sabio para las cosas, ¿verdad? ¿Cómo Dios hace las cosas con toda sabiduría? Usted ve, hermanos, que ahí en ese tiempo Dios no le habla. Y usted no ve comunión con Dios, que Dios le dice algo, que Dios le dirige algo. Ahí usted no ve nada con Abraham. Nada más lo que él te dice es irse. Y eso es todo. Caminar y caminar. Porque como bonito hubiera sido que de repente un día, que ya caminó un día, pero en el cansancio que está, con esos pies que queman, y hermanos, y con ese cuerpo adolorido de haber caminado tanto, y que de repente ahí Dios se manifieste y hable otra vez. Dios no hace nada de eso. Porque quizás había pasado ya 2 días de caminar, y ahí entonces ahí viene otra vez el Señor y habla para fortalecerlo. Dios no hizo nada de eso. Él siguió caminando. Ahí se ve, hermanos, la obediencia de un hombre de Dios. Gloria a Dios. Ahí se ve la obediencia, gloria al Señor. Tenemos que ser probados nosotros en la obediencia. Vamos a ser probados, bendito el nombre del Señor. Porque es fácil de obedecer en lo fácil, en lo que podemos. Pero hermanos, cuando habla de algo difícil, de algo que parece que no podemos, pero si decimos, Señor, estoy listo para hacer lo que tú me ordenas, ¿sabe qué pasa? Dios mismo va a hacer posible que nosotros podamos cumplir esa obediencia. Es lo que hay que hacer. Porque hermanos, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, nunca avanzaremos a ningún lado. Nunca avanzaremos. Hermano, ¿yo cómo voy a pensar en un pueblo grande? ¿Yo cómo voy a pensar, hermano, en gente preparada, que vengan ya médicos, que vengan quizás, hermano, gente de alta sociedad, gente, hermanos, bilingüe? Hermanos, yo no puedo pensar, si yo me miro a mí mismo, yo no puedo pensar nunca, hermano, que va a ser fácil para uno dirigir una congregación así. Pero si yo creo en Dios, que es el Señor, que va a dar la sabiduría, que es el Señor que va a dar la palabra, que es el Señor que va a dar la unción, que es el Señor, hermanos, que va a ayudarnos para dirigir, para pastorear una congregación así, entonces se cumplirá en nosotros lo que Dios ha prometido. Mira, hermanos, que yo no puedo, que yo estoy así, yo estoy asado, yo estoy esto, yo estoy aquello, mira la situación que tengo, la condición que tengo. Uno siempre mira eso, hermanos, hasta va a tardar el proceso en la vida de nosotros. Pero si yo digo, no, yo sé que no puedo, pero yo sí sé que lo que has llamado, el que has llamado eres tú, Señor. Y yo sé lo que tú vas a hacer en mi vida, la reparación que hay que hacer en mi vida, lo que yo no puedo reparar, tú lo vas a reparar. Señor. Lo difícil, lo que yo no puedo, lo vas a hacer tú, hermano, porque Dios siempre, el Señor siempre reclamará a nosotros lo que nosotros podemos hacer. Lo que nosotros podemos y no lo hacemos, hermano, Dios nos va a reclamar a nosotros. Tenemos que dar cuenta a Dios por lo que nosotros podemos hacer y no lo hacemos. Dios nunca, hermanos, reclamará a usted de lo que usted no puede hacer, por lo que no puede hacer, lo hará el Señor. Aleluya. Por eso que lo que podemos, tenemos que hacer. Aleluya. Lo que podemos dar a Dios, vamos a dar lo que podemos dar. Que de eso somos responsables nosotros. Bendito el nombre de Dios. ¿Cuándo pueden alabar al Señor? Aleluya. Gracias. Y entonces él dijo, Jehová se proveerá de corderos para el holocausto, hijo mío. Y seguían los dos juntos. Gloria a Dios. Y dice entonces, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, gloria al Señor, sin ninguna pereza, sin pensar en el cansancio, hermano, sin estar ahí deprimido, ¿qué hace Abraham? Lo que siempre sabía hacer delante de Dios. Él sabía lo que a Dios lo agradaba. Adorarlo. ¿Cuántos saben lo que a Dios lo agrada? Adorarlo. Gloria a Dios para siempre. Qué bonito, hermano, cuando nosotros entendemos lo que Dios se agrada de nosotros. Adorarlo. Yo llegué a entender con toda claridad que cuando nosotros estamos en el culto y cuando hay adoración y lo ponemos toda la mente en nuestro Dios, yo he estado tan seguro, hermanos, que Dios se ha agradado de nosotros. Aleluya, gloria Que cuando cantamos, hermanos, himnos o cantamos alabanzas de adoración o coros y lo hacemos para el Señor y lo hacemos con todo el amor para nuestro Dios y ponemos toda la mente en Él y no estamos distraídos, no estamos pensando en otra cosa sino nada más que en agradar a Él. Hermanos, yo he entendido con toda claridad que Dios se ha agradado de nosotros. O sea, quiere decir que entonces ya yo entiendo lo que Dios se agrada de nosotros. Aleluya. Yo estoy seguro que usted entiende lo que Dios se agrada de usted, lo que Dios quiere que usted haga. Alabado sea el nombre de Dios.
Bueno, muchas las veces en momentos de dificultad, de pruebas, de situaciones terribles que a veces está pasando, de que hay una adoración para el Señor. Gloria a Dios. Un altar de adoración para Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo cree que Dios se siente cuando mira usted adorando? Y el Señor está mirando la situación que usted está pasando, pero usted dice, no, yo voy a adorar, esa cosa voy a dejar a un lado, que se haga a un lado, y lo que voy es a levantar un altar, voy a arrodillarme y voy a levantar un altar de adoración a mi Dios. Y voy a exaltarle y voy a decir a mi Dios que lo amo, y entonces no se acuerda de ninguna cosa que está alrededor suyo. Es una persona que no vive por las circunstancias que le rodean, sino que siempre vive confiando en el Dios de la gloria. Aleluya. Bendito Dios. ¿Usted cree, hermano, que eso Dios no se agrada? Dios se agrada Gloria a Dios. cuando nosotros en medio de eso adoramos a nuestro Dios. Entonces es ahí que nosotros cuando le adoramos, como que no te estamos diciendo, Señor, no te estoy adorando por lo que me va bien, me va bien o me va mal, yo te voy a adorar. Porque el que me das la vida eres tú. Bendito sea el nombre del Señor. El que tienes control de mi vida eres tú. Alabado sea el nombre de Dios. Y entonces dice aquí, hermanos, y dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, entonces lo primero que Abraham va, gloria al Señor, dice, edificó allí Abraham el altar a Dios. Primeramente el altar. No va con reclamos, no va, hermanos, claudicando, no va pensando ninguna cosa, no va con miedo, no. Él lo primero es que va a levantar el altar para el Señor. Y entonces, gloria a Dios, y luego que levanta el altar, entonces ¿qué hace? Compuso la leña. Y luego lo que está componiendo la leña, él todavía no ve nada. Él todavía no recibe ninguna respuesta de parte del Señor. Ya compone la leña, hermanos, como que estoy mirando yo ahora mismo a Abraham levantando el altar y luego bajando la leña de los hombros de Isaac, y yo luego arreglando la leña ahí, y Isaac ahí, hermanos, listo para que lo amarren, y luego comienza entonces a amarrar a Isaac. Gloria al Señor. Y mira, hermanos, Dios, hasta dónde el Señor lo permitió, hasta dónde Él llegó. Y dice, hermano, y ató a Isaac su hijo. Lo comenzó a amarrarlo, a atarlo, y lo amarró. Y entonces, ¿qué hizo? Y lo puso en el altar sobre la leña. Y entonces lo acuesta ahí sobre la leña a su hijo. Y ahora está mirando a su hijo ahí amarrado. Gloria al Señor. Bendito Dios. Pero siempre con el pensamiento que él iba a regresar con su hijo. Estaba en el monte, que significa Dios proveerá. Pensando en cualquier momento que Dios iba a proveer. Gloria a Dios para siempre. Y dice entonces Dios dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mira hasta dónde Dios lo permitió que llegara. Qué tremendo es nuestro Dios, hermano. Y Dios mirando el corazón de Abraham, y Dios mirando el rostro de Abraham, y Dios mirando la actitud de Abraham, y Dios mirando, hermanos, cómo estaba Abraham. Señor, yo creo que estaba ahí pendiente de él, y mirando a ver hasta dónde avanza su siervo, hasta dónde soporta su siervo, hasta dónde, gloria al Señor, y mirando cómo está su alma, cómo está su espíritu, cómo están sus sentimientos, cómo están sus emociones, y mirando a su siervo ahí. Gloria al Señor, porque hay un momento, hermanos, que Dios lo medirá con la prueba. Gloria al Señor. Pero hay un momento que cuando usted ya no resiste más, ya no va a avanzar, hermano, como Él es un Dios de misericordia, lo va a quitar la prueba. Gloria al Señor. Si no le ha quitado todavía, es porque Él ve que usted todavía tiene capacidad, gloria al Señor, para resistir un poco más, y entonces el Señor seguirá permitiendo hasta que llegue un momento, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios, que Dios lo va a bendecir. Aleluya. Siempre la prueba será, hermano, a la medida de que nosotros podamos resistir. Dios nunca dará una prueba que usted no pueda resistir. Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por eso